no hace tanto tiempo, pero depende cómo midas el tiempo, porque en realidad fue hace mucho, cuando uno vive muchas cosas diariamente. Pero creo que hace un año y medio, una radio, o 2 años y medio, una radio que todos escuchamos, empezó a decir al aire que yo había estado en el Tolón, en una situación donde me leyeron la mano, y que había una chica adentro que pensó que yo era gay porque me leyeron la mano y demás. Esa situación que relataron no existió nunca, y yo lo puse en evidencia denunciando a la radio y denunciando la operación. Los compañeros de los demás que hicieron ese programa en esa radio tenían la obligación de denunciar a quienes estaban haciendo la operación, porque no era periodismo, era una operación de obstrucción de justicia, de tergiversación de roles y de emboscada que cambiaba los roles de un montón de cuestiones y de un montón de hechos. Acción necesaria para engañar además a sectores extranjeros y a sectores locales sobre una situación que es política, que tiene relevancia jurídica, que tiene relevancia económica y demás. Tiempo después vinieron unos muchachos cerca de Córdoba y Bulnes, me invitaron a tomar unas bebidas y demás. Varios vieron en los videos que yo había parado ahí en Bulnes y Gorriti un tiempo, y que ponía en evidencia las unidades básicas que había ahí alrededor y demás. Bueno, estos chabones, muy premeditadamente, después me invitaron al Tolón, después de beber mucho, y uno se me puso a leer la mano y sale una mina, nosotros estábamos del lado de afuera donde se fuma, y sale una mina del lado de adentro del Tolón, filmando y cagada de risa, riéndose. Una extranjera, una argentina, estaban juntas, filmando con el celular desde adentro de la ventana. Para precisamente hacer la narrativa radial de algo que yo había contado que no había sucedido, porque sabía que los que iban a saltar eran los que se habían afanado dinero, evidencias y demás, y querían hacer de cuenta que me ayudaban, y no era así, y no les coincidía la fecha, o sea, habían hecho un relato radial de una fecha que no coincidía, entonces quedaba claro que eran los que estaban interesados en hacer una estafa utilizándome a mí, y perjudicándome, poniéndome en un rol puntual que, en fin, era premeditado para ellos. Cuando salta todo esto, y yo pido, bueno, ¿por qué ningún sector, ni el Frente de Izquierda, ni el kirchnerismo, ni nadie, ningún sector progresista que tenga tendencia a izquierda, por qué nadie me ayudó a identificar a las dos mujeres y los dos flacos que intervinieron de esta acción, cuando hubo una fecha puntual donde aparecieron en el Tolón, cuando había una grabación radial que demostraba todo, o sea, lo que ninguna de estas partes esperaba y que tuvieron que tapar es que yo sobreviviese. Y que esto después lo copia una activista negra en FM La Tribu. O sea, más claro imposible. Y después aparecen mis letras robadas y plagiadas a nivel internacional, vía Colombia, a través de colombianas que despuntan en Estados Unidos y despuntan en un montón de lugares más. Lo mismo pasa en España, y lo mismo así en Chile, y así sucesivamente en toda Latinoamérica. En parte de Europa y en Estados Unidos. Entonces sí hay forma de identificar cuáles son las partes involucradas. Lo que no hay es voluntad. Y la pregunta sigue siendo, ¿cómo puede ser que durante 15 años no haya voluntad, incluso después de haber quedado demostrado que yo tenía razón, que se afanaron 200.000 millones de dólares? O sea, ¿cómo puede ser? Y nadie dice nada. El broche de oro de todo esto es que hace poco me escucharon a mí hablando de que había un chileno que aparecía con el PRO y que aparecía con socialismo para la victoria, y después aparecía con Roy Cortiña, y que después aparecía con... Había un chileno que aparecía en todos lados, ¿no? Aparecía con los anarquistas militando, se la daba anarquista, y aparecía con los grupos estos LGBTQ, y a la vez tenía contacto y relación con el sector de la chica periodista chilena asesinada que me quería ver a mí.
que aparecen operando acá arriba los de TEA, ¿no? En el propio edificio donde yo vivo. Le habían robado a mi abuela, me habían robado a mí. Y aparece al mismo tiempo la burda operación de donde está este ex contador que decía que había trabajado con Cristina y demás. Entonces está todo el reparto de audio de ahí. Una heladería donde están los venezolanos, la venezolana de la dietética que empieza a reproducir dichos de una exnovia mía. Entonces duplican situaciones, emulan situaciones. En el medio de todo esto, el único censurado, el único al que no, ni remotamente ningún periodista ni ninguna parte se ocupó ni preocupó de revisar la cantidad de asesinatos que están relacionados con las cosas que me robaron a mí, con las acciones que tienen de mala intencionalidad en mi contra. Ni feministas ni nadie le importó ni el asesinato de mujeres, ni el asesinato de varones, ni el asesinato de diversidades, ni el asesinato de nadie. Y sigue quedando demostrado que no les importa un comino, porque lo garantizan a través de la censura. Lo que aquí hay que hacer urgente, y siempre se tuvo que haber hecho, es un documental identificando a las personas que intervinieron con acciones que son completamente extracurriculares y que fueron totalmente partidarias, pero son actividades que no tienen nada que ver con el ejercicio de la ideología de los partidos a los que pertenecen, sino que es con las intenciones de poder político de esos sectores de poder y de personajes puntuales dentro. Yo no creo que cada sector político tenga, ni cada sector radial tenga, a todas las personas absolutamente de acuerdo en todas las acciones que se llevaron a cabo, porque eso involucraría decir que todos los periodistas y todos los militantes políticos pertenecen a todas las ideologías a la vez, con lo cual no podrían enfrentar a ninguna. Y lo mismo sucede a nivel prensa, o sea, representarían a todas las posiciones de prensa a la vez, o sea que no ejercerían ninguna. No tiene, realmente es más que obvio que hay un pacto de corrupción, que acá hay gente que son títeres de intereses muy ligados a esta estafa que cometieron a través del Fondo Monetario Internacional y con la fuga de capitales y demás, y que es un programa de acción de arrodillamiento de soberanías y demás, que no responde a un solo lugar que puntualmente podría ser Norteamérica, sino que responde a un corporativismo internacional en juego. Entonces, es bastante grave y esta censura que se prolonga en mi contra, y bastante grave es la diferencia de poder invertido para censurarme y cómo todo acá lo que se cayó la careta es la careta de todos los medios que decían ser independientes. ¿Dónde está la independencia cuando se me censura en bloque? Y eso te pone en evidencia también dónde está la independencia de las posiciones partidarias, dónde está la identidad partidaria si pertenecen todos a un unibloque. Hay algo que no cierra, hay algo que no cierra. Y los asesinatos siguen ocurriendo en un marco de cuestiones que tiene un derrotero muy ligado al tráfico de audios, de evidencias, de obras robadas, y todo está tic, 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 conectado, visiblemente conectado, a veces sutilmente, a veces de forma muy explícita.